¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos, amigos? Qué gusto estar con ustedes en este tercer episodio ya de Juntos, pero no perfectos. La verdad que estamos muy agradecidos con los comentarios que ustedes nos han hecho a través de los WhatsApps o inbox o lo han dejado ahí en el muro. Gracias en verdad. Y confiamos que poco a poco Dios nos irá permitiendo hacer más y más material para que les sea de bendición. Les saluda a su amigo el pastor Mario Bron. Así es, yo soy la pastora Yuri Celaya y estamos muy agradecidos por lo que hemos visto, el respaldo de cada persona y la mano de Dios con nosotros. Así es, Dios ha sido muy bueno, la verdad, y estamos Sí. contentos y pues gracias por caminar con nosotros de la mano en este proyecto que recién está en pañales, pero poco a poco Dios nos permitirá ir avanzando, irlo puliendo, irlo mejorando. Por lo pronto hoy les damos la bienvenida a este episodio y vamos a hablar de una situación muy real, muy dolorosa, pero en muchos hogares lo viven, muchos cristianos lo están viviendo, y esto es, ¿qué hacer cuando uno quiere caminar con Dios y el otro no? ¿Qué hacemos en ese caso donde hay uno que es cristiano y el cónyuge definitivamente no quiere seguir en esta línea de pensamiento? Es una realidad muy difícil, muy complicada, pero hay hombres y mujeres que van a la iglesia, que asisten a la iglesia solos, que oran solos, que sirven al Señor solos, y esto crea en ellos un desgaste emocional, un desgaste espiritual. Por eso hoy nos dirigimos a hombres y mujeres que van a la iglesia solos, pero que dentro de ellos oran por su pareja en silencio y tienen ese anhelo en su corazón de servir todos juntos, de adorar al mismo Dios juntos, pero que aún, el detalle es este, ¿no? Que aún esto no sucede. Claro, y sabemos que este es un camino duro y a veces hay preguntas que necesitan una respuesta como, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿algo está mal conmigo? ¿O por qué no me escuchas? ¿O me falta más fe? ¿Qué necesito para que mi cónyuge dé ese paso? A lo mejor estoy mal. Un montón de preguntas. Y lo primero que queremos aclararte y decirte es, no estás solo, no estás sola. Y en este episodio vamos a reconocer y decir algo que necesita decirse en voz alta. Y esto es amar a Dios profundamente y estar casado con alguien que no ama al Señor de la misma manera, duele y duele mucho. Sí, duele mucho, es muy, muy difícil. Y porque en este caso no se trata solo de una diferencia de carácter o de gustos, sino que estamos viendo que no hay una misma dirección espiritual. Entonces ahí se hace una barrera, se forma una barrera, se hace un muro, digamos, entre ellos, que muchas veces es, digamos, invisible, ¿no? Pero ahí está. Y es querer compartir con la persona que tú amas algo que es tan importante para ti, pero al final esa persona no lo valora, no lo entiende, no está ahí contigo. Y hay casos tan tristes Claro. que esa pareja llega hasta burlarse, ¿no? Oh, sí. De tu fe. Definitivamente. La verdad que es muy fuerte. Quédate con nosotros, quédate aquí. Y si este proyecto te bendice, de verdad nos ayudaría mucho que lo compartas, que en este momento tú le des compartir o cuando termines de escuchar el podcast para poder llegar a otros hermanos, a otras hermanas que necesitan tener una palabra de aliento y necesitan un consejo ante esta dura realidad que están viviendo. Así es que una vez más, bienvenidos a Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. De la mano enfrentamos retos, guiados por nuestras oraciones. Tal vez alguno de los que nos está viendo en este momento ha vivido esta experiencia. Es domingo en la mañana, te arreglas para ir a la iglesia con todo el entusiasmo, toda la emoción, te estás preparando tus mejores ropas, estás listo y resulta que tu esposa, tu esposo, ni siquiera te despide. O sea, tú sales y como que hubieras ido a comprar tortillas a la esquina, o sea, en un lugar sin relevancia. O otra cuestión, a lo mejor tú vienes del culto, vienes de regreso a tu casa, recibiste una palabra linda de parte del Señor, el mensaje estuvo precioso, la palabra fue atinada y vienes desbordante, así de esas veces que sientes que el gozo se sale del corazón, del pecho
y quisieras contarle a tu ser querido, a tu esposa, a tu esposo, oye, la palabra fue de esto, así, así, pero no puedes hacerlo porque sabes que tu cónyuge no está en sintonía contigo, ni te va a entender, ni ha tocado una Biblia, ni le interesa, y esto causa un dolor, una marca, algo muy, muy fuerte. Causa una marca y se empieza, y es un vacío o un silencio, mejor dicho, un silencio emocional. Ujú. Aunque sí te comunicas, puedes comunicar otro tipo de cosas, pero hay un silencio emocional en donde esa persona quisiera dirigirse a su compañero, a su pareja y decirle, sabes que esto me está costando mucho. Ujú. Me siento sola en esta situación o en esto que estoy pasando o que estoy viviendo, ¿no? Esta experiencia que estoy viviendo, pero muchas veces no lo puedes hacer porque sabes que la otra persona lo va a considerar como que lo estás criticando, Exacto. como una crítica, entonces se va a sentir ofendido, Ajá. se va a sentir Se ofendido. va a caer así en... No, no le va a caer en gracia Claro que que tú le no. estés diciendo, oye, me siento solo por esto. Ujú. Si yo no comparto tu fe, Así es. yo no comparto lo que tú Tú crees. decidiste estar ahí o tú decidiste Así visitar es. ese lugar, entonces Y la cuestión es, ¿por qué esto nos llega tanto? ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué este impacto el que la otra persona no quiera acompañarnos a la casa del Señor? Porque cuando conoces a Dios, Cristo se convierte en el centro de todo. Eres el centro de tus emociones, eres el centro de tu fe, eres el centro de tu amor y Cristo lo cambia todo. Así es que queremos caminar de la mano con la persona que amamos, viendo al ser más extraordinario que ha llenado nuestra vida. Queremos caminar juntos, creyendo y adorando a ese Dios que ha venido a revolucionar nuestra vida. sí, porque si no, cuando no hay esa unidad espiritual, es como si remaras, cada uno rema en dirección diferente, en Claro. dirección contraria, y dentro de un hogar se crean como Ujú. dos mundos tan distintos. Tan opuestos. Y no porque uno como cristiano se sienta mejor que el otro. No, claro. O sea, yo no es que, yo soy mejor que tú porque yo sí soy cristiano y No. tú eres alguien inconverso que no cree en Dios. No, no, no. ¿Por qué para nosotros es súper fuerte esto? Porque nosotros sabemos lo que está en juego. Sabemos que lo que está en juego es la eternidad, el propósito, el destino, la salvación de nuestro ser querido y no queremos, obviamente, que nuestro cónyuge se pierda. Entonces, uno ama tanto a la esposa, tú amas tanto a tu esposo, que lo que quieres es que obviamente conozca ese Dios que le tiene una vida eterna asegurada. Que experimente y que viva lo que tú estás viviendo. Así es. Ahora, o ¿qué nos dice la Biblia? recibido. El primer consejo bíblico, Yuri. Primer consejo bíblico. La Biblia no ignora esta lucha que tú tienes. En 1 Corintios capítulo 7, versos 13 y 14, Pablo habla directamente a aquellos creyentes casados con incrédulos y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la presencia de un creyente en el matrimonio, en la casa, eso se convierte en el canal de bendición y el canal de salvación para esa familia. Tú no sabes, amigo, amiga, el impacto espiritual que tiene el que tú seas creyente, el que seas hijo de Dios en esa casa. Dios te está usando como un canal de gracia. Dios te está usando como un testimonio viviente y no estás en esa situación por casualidad. ¿Ok? Tienes que entender a eso y despertar a esa realidad primero. Y entender también, mira, qué hermoso es, Mario, porque a lo mejor tu pareja, tu compañero o compañera no cree aún en Dios, no comparte tu fe, pero Dios sí cree en ti. Exacto. Dios sí cree en ti y sabe lo que puede hacer a través de tu vida para poder alcanzar y llegar a esa otra persona, que así como tú fuiste alcanzada, restaurada, Claro. perdonada, esa pareja también Dios quiere abrazarla y tomarla en sus manos. Así es. Y Dios no se va a olvidar de tus lágrimas. Dios no se va a olvidar de tus oraciones. Dios no se va a olvidar de tu fe, lo que estás invirtiendo. Y a la larga, eso lo va a usar Dios para tocar el corazón de la otra persona. Es lo que yo tengo que tener presente. Mira, si tú te has sentido rechazado o rechazada, si tú sientes que no han valorado
tu fe y te sientes incomprendido y que tu amor por Dios no es valorado, te queremos decir esto: Dios te entiende. Dios te entiende. Él sabe lo que es amar a alguien que lo ha rechazado. Él sabe lo que significa el rechazo en cuanto al amor, porque Él lo vivió primero. Entonces, eso es lo que yo tengo que primero ubicar. Él te va a entender, Él te va a comprender perfectamente. Qué especial reflexión, ¿no? Así. El ver que Dios nos amó tanto y nos esperó. Entonces, igual tú como esposo, como esposa, tienes que confiar, esperar, creer. Y te decimos en esta hora que no estás solo, que Dios está contigo. Y aunque esa espera muchas veces duele, el esperar duele, ¿sí? Pero tú sigues brillando, tú sigues sembrando en la otra persona, porque un día creemos que vas a ver la respuesta, vas a ver el resultado, vas a ver el fruto de eso que has estado sembrando durante ese tiempo. Yo siempre comento en las reuniones matrimoniales o con mucha frecuencia, yo digo, si tienes un matrimonio difícil, el que te entiende es Dios, porque Él eligió un matrimonio muy complicado. Él nos eligió a nosotros para ser su esposa. Entonces, Él sabe lo que es tener un matrimonio difícil. Ahora, una vez que hemos reconocido que esto duele, porque no podemos cegarnos y decir, no, a mí no me duele, es lo mismo, no pasa nada si mi cónyuge no quiere saber de Dios. Ya reconocimos que duele. También es necesario hablar con mucha honestidad y decirte en esta hora, cuando estamos con este dolor y con esta a veces frustración, comenzamos a actuar de manera equivocada, de tal suerte que a veces terminamos por alejar a nuestro cónyuge del Señor y de nosotros mismos, que acercarle. Entonces la tarea es buscar no cómo alejarle, no cómo ahuyentarle, sino cómo atraerle. Sí, es muy común, ¿sabes qué? Es muy común que lo hagas de la mejor intención, lo haces con la mejor intención y tú piensas quizá que si le insisto, y si estoy ahí sobre él, sí, y si le estoy diciendo, insistiéndole que tiene que buscar a Dios y que tiene que acercarse a la iglesia, tal vez o normalmente eso no funciona. Exacto. Lo que terminas haciendo es alejándolo, esa persona se siente juzgada y herida. Claro. Entonces, yo creo que podemos darte algunas pequeñas como consejitos de cosas que debes evitar hacer a fin de que puedas tener una mejor estrategia para alcanzar a tu ser querido. Y la primera es, no impongas tu fe como castigo. Escúchalo. No impongas tu fe como castigo, porque esta es una de las cosas que más enfría el corazón y más te aleja de tu cónyuge. Que es cuando yo digo no impongas tu fe como castigo, es que tu fe no sea ese puente de superioridad moral. Cuando tú le dices a tu cónyuge, no, sabes que es que yo no te puedo respetar porque tú no crees en Dios. Es que tú no me entiendes porque no tienes a Cristo. Esas frases, la verdad que no vas a conseguir nada. Lo que vas a poner es una barrera, porque tú quieres hacer sentir a la otra persona como que es moral y espiritualmente inferior, y entonces tú te colocas en la palestra de superioridad y a nadie le gusta ser tratado con inferioridad. Entonces no pongas tu fe como esta vara de medir para marcar la diferencia entre tú y el otro. No. Aunque tú tengas una fe muy fuerte, muy firme, tiene que haber ahí humildad y compasión por tu compañero, por tu compañera, porque de otra manera lo que vas a buscar, lo que vas a conseguir es alejarlo. Totalmente. Y entonces es lo que no queremos. Ahora, número 2, de cosas que no debes hacer. No uses la Biblia como una arma, como arma. La palabra de Dios no fue dada para herir, sino para sanar. Claro. Entonces, si en cada discusión tú utilizas la Biblia, la palabra, o tú le dices a tu compañero, en el caso de las mujeres, no, es que la Biblia dice que tú me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia, y ese tipo de cosas, o sea, él no las entiende. Te lo quiere ganar a bibliazos. Prácticamente. O sea, no lo entiende. Eso no lo va a transformar. No. Eso no lo va a transformar, sino que va a causar en él un resentimiento contra Dios, quizá, y la misma palabra. Claro. Porque la estás usando como un medio. Es que tú no puedes estar disparando
versículos como si fuera una metralleta y crees que con 3,000 versículos que le Ya, digas, le van a ya entrar te lo a- ganaste. No, eso trae solo resentimiento, porque Jesús alcanzó corazones no solamente con la verdad, sino con ternura. Tú no puedes usar la Biblia para atacar, para decirles que tú eres un pecador, una pecadora. La Biblia así lo dice. No, 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 no. El Señor usó la palabra como un medio de transformación. El amor que tú puedas mostrar por medio de lo que Dios ha hecho en ti, siempre será más efectivo. Sí. Tercer consejo de cosas que no debes hacer para no distanciar a tu cónyuge del evangelio es: no compares a tu pareja con otros cristianos. Y aquí, la verdad, póngale mucha atención, subráyalo, pega esta frase en el refri. No sé qué tanto tenga que hacer, pero por favor, porque hay gente que usa frases como: uy, si vieras a la amiga, perdón, si vieras al esposo de mi amiga, lo bien, lo hombre de Dios que es, cómo lleva su casa, deberías de aprender de él. O otros hombres que pueden decir: uy, pues vieras a la esposa del hermanito fulano en la iglesia, ella es una mujer sabia que edifica la casa, no como tú, que como no te quieres sujetar a Dios, pues no tienes sabiduría. Esas frases, la verdad, no funcionan. Eso es terrible y nadie va a cambiar si tú lo haces sentir inferior. Nadie. Las comparaciones lo único que van a traer es ganar rechazo. Entonces hay que tener cuidado con esto, Yuri. Sí, se tiene que tener mucho cuidado también de no comparar con el liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque a veces empiezas a comparar con tu líder o con los pastores. Entonces empiezas a mencionarlo, a decir, no, es que mi pastor o mi pastora es así, es así. Y esto va a provocar que cuando esta persona quiera visitar la iglesia, entonces va a haber un rechazo. Ajá. O sea, y va a ser natural. ¿Por qué? Porque tú le creaste una idea, una imagen y se va a choquear ahí. Así O es. sea, va a tener un choque, un rechazo hacia el liderazgo. Hacia el liderazgo de los pastores. Y los No va a pastores. querer ver a los pastores porque No. tú siempre has estado, tendrías que ser como el Sí. pastor, tendrías Sí. que ser como la Sí. pastora. Un día, me acuerdo, ahorita se me vino a la memoria, algunas veces ha llegado a pasar que estamos en alguna parte, Yuri y yo, algún evento, y no ha faltado quien le dice: Yuri, ay, el pastor le ha de predicar todo el día, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Porque el pastor le ha de predicar todo. No. Como si pensaran que estamos todo el día Que- en un sí, culto sí, 24/7. que lo único que hablas es la palabra o que nos Así estás es. predicando todo el día en Entonces, casa, ¿no? Pero no- es no una, dis- una idea, una imagen que se hace, pero Idealizamos sí. y no. La verdad es que tenemos que atender desde otra perspectiva. Un Así consejo es. más, Yuri. Sí, el número 4, no renuncies a tu ternura ni a tu conexión emocional. A veces es tanta la frustración, ¿sí? Que se va apagando esa conexión emocional. Exacto. Y se vuelve una persona dura, fría, distante, como si esa persona piensa que si no te acercas a Dios, o sea, le pone como Condiciones. condición, sí. A lo mejor no se lo dice, pero con sus acciones, Claro. con sus actitudes se lo está diciendo, Mostrando. ¿sí? Se lo está mostrando. Entonces, si tú no te acercas a Dios, yo no me vuelvo a entregar totalmente a ti. Si tú no me acompañas a la iglesia, no sé a dónde vamos a llegar, o yo no te voy a dirigir, no sé, la palabra, no te voy a tratar bien. Puede haber tantas cosas, tantos detalles, pero se pone ahí, se antepone pues el condicionar, pues, el Claro. condicionar que si tú no te acercas a Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no me acompañas a la iglesia, entonces ahí se está cayendo. Ahí empiezas a perder absolutamente todo. Y es precisamente cuando el otro no cree, cuando más necesita ver tu amor, no cuando tú tienes que condicionar, como dices. Sí. No es que no, hasta que tú no te entregues, me vas a ver a mí y verás todo mi amor. No, es cuando no cree, cuando Así es. tu amor ablandará su Así corazón a fin de que se pueda acercar. Así Definitivamente. Ahora, uno ha visto estos ejemplos, casos así todo el tiempo, y uno tiene que ser muy sabio, definitivamente. Así es, sabes que leía el testimonio de una mujer que dice que oró por 15 años por su esposo y ella decía que hubo momentos en los que se quería rendir, que
ya la fe o la actitud No me o el alcanza. ánimo ya no le alcanzaba, ¿verdad? Y llegó a pensar que para qué seguía orando, para qué seguía, ¿verdad? Pidiendo por él, por un Claro. cambio. Pero un día dice que Dios le habló y que entonces Dios le dijo, él aún no cree, pero tú sí crees. Y eso me es suficiente, dice que le dijo Dios, eso me basta para yo poder actuar y yo poder hacer la obra en tu casa, en tu hogar y en tu compañero y en tu esposo. Y ella comenta que actualmente, hasta ese día, su esposo sirve en la casa de Dios, Mira qué bien. adoran a Dios juntos. Entonces, hay testimonios también reales de cómo Claro. Dios obra, cómo Dios trabaja, cómo Dios contesta, amén, cada oración Definitivamente. y cada petición No, respecto a no eso. puedes perder la fe. Mira, tú que me estás escuchando, quiero que entiendas y reflexiones sobre esto. No se trata de ganar una discusión espiritual, se trata de ganar un corazón. Y eso lo puede hacer Dios a través de ti. No porque estés peleando y creas que ya ganaste la discusión, ese es tu punto de quiebre. No puede ser tu aspiración. Tu aspiración es entender que no estamos para ganar pleitos, Sí. estamos para ganarnos el corazón de aquel que no ha conocido al Señor. Ahora, ya hablamos de lo que no hay que hacer. Rápidamente vamos a lo que sí hay que hacer. Sí. Porque no te podemos dejar con lo negativo. Ok, no. Pero que sí. Vamos en lo que Dios toca el corazón de tu cónyuge. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ujú. Aquí es importante recordarte algo, que tu tarea no es convertir a tu esposo o a tu Eso sí, esposa. antes que Esa nada. es tarea del Espíritu Santo. Nada Sí, más. solamente Él. Pero lo que sí tú puedes hacer es crear ese ambiente, tu relación, para que Dios obre, para que Dios trabaje, para que Dios se manifieste ahí y veas entonces esa oración y esa petición contestada. Claro. Nosotros Sí. no convertimos absolutamente a nadie. Es Dios. Pero sí podemos generar las condiciones. Así es, generar ese ambiente, Ok. las condiciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero, número uno, hacer una oración genuina, no solo como una rutina. A veces, a veces es tanta la frustración o el tiempo de espera que se pierde el sentido de orar con propósito. Se Ok. ora a lo mejor, o quizá oras pidiendo que ya, Dios, ya, contesta esto porque No. yo ya no soporto a este hombre, o yo ya no soporto a esta mujer, o yo no soporto esta situación, o seguir así. Pero debes de ponerte en su lugar y orar con propósito. Es orar desde el corazón, Claro. desde el alma, entendiendo que no solamente es esa persona con la que convives todos los días, es un alma que necesita conocer a Dios. Así es. Es un alma que también Dios quiere regalarle ese privilegio de vivir Claro. cerca y de la mano de Dios. Así. Se trata de orar, sí mostrándole a Dios tu carga, el dolor, la presión que sientes, pero pidiéndole a Dios, dame sabiduría, También, dame paciencia, claro. dame el discernimiento, las herramientas, lo que yo ocupo para poder ganarme el corazón de este hombre o de esta mujer, y que además Él te ayude preparando el terreno de ese cónyuge para que puedas ver los resultados pronto. Ahora tenemos un texto sugerido para considerar y animarte en este día. Se encuentra en Santiago, capítulo 5, verso 16, que es muy conocido: la oración eficaz del justo puede mucho. Definitivamente. Así es, hay que anotarlo, tenerlo por ahí presente. Número 2, no solamente orar con este propósito, con intención, sino amar sin condiciones. Tu amor hacia tu cónyuge no puede depender de su vida espiritual. O sea, tú no estás condicionado, no puedes condicionar, te amo si eres cristiano, no te amo si no estás conmigo caminando en la fe. No, Dios nos amó mucho antes de que nosotros lo amáramos a Él. Nuestro ejemplo es Dios, y el Señor nos amó y nos sigue amando cuando nos equivocamos. Y si nos llegamos a alejar por algún error, el Señor no deja de amarnos. Entonces, si tomo el ejemplo de Dios, el Señor nos ama sin condiciones. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, el amor hacia tu pareja no puede depender de su estado espiritual, ¿ok? Sabes que algo muy importante es que si Él ve que tu fe no te endureció, o no te alejó, o no te hizo más dura o distante, obviamente Él va a reaccionar a eso, o ella va a reaccionar a eso, ¿sí?
Aún así, si no quieres saber de Dios, si ve que tú sigues adelante y que estás ahí presente para él o para ella, o sea, vas a obtener la respuesta que tú esperas. La Así respuesta es. que esperas. En algún momento. Así es que todo va a funcionar. De pronto hay casos donde gente que cuenta, mi esposo no quería ir a la iglesia, pero ahí estaba, me despedía con cariño, me despedía con gusto, hasta que un día se animó, se acercó, fue y ahora es un hombre fiel a Dios, que sirve, que está ahí, simplemente porque alguien no se rindió. Alguien siguió amando sin estar buscando contender por la diferencia. Tercer consejo. Tienes que aprender a hacer luz en tu casa y no religión en la cara. No tienes que ganarte a tu esposa predicándole 24/7. A nadie te lo vas a ganar así. El sermón más grande y más fuerte que tú le vas a predicar a ese cónyuge inconverso es tu paciencia. El milagro más grande que esa persona va a ver es tu paz. Y la mejor Biblia que esa gente va a leer es cómo tú vives, cómo tú te desenvuelves. Haz que tu casa sea un ambiente donde se respira Cristo, que haya gracia en tus palabras, que haya gozo sin motivo, que haya respeto, incluso cuando hay diferencias. Tienes que aprender a brillar y tienes que aprender a hacer luz en medio de las tinieblas. De hecho, tenemos Biblia que sustenta ese tipo de cuestiones. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿sí? Sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así es. Así es. Consejo número 4 para ir acercando a tu cónyuge al Señor. Permanece firme en tu fe sin avergonzarte. No escondas tu fe, ¿sí? Sino permanece, continúa, sigue ahí. No escondas lo que ahora has descubierto, lo que Dios te ha regalado. No dejes de congregarte, de leer tu Biblia, de orar, solo porque tu compañero o compañera no asisten a la iglesia o no te acompañan. No dejes de hacerlo, sí. Hazlo con humildad, pero también con firmeza. Sí. Una cosa es, no hay que confundir cuando decimos, no tienes que estarle predicando 24/7. Ahora oculta completamente que amas a Dios y no muestres para nada. Y no vayamos al extremo, todo en un punto medio. Tu perseverancia en Dios será una señal silenciosa de que tu relación con Dios no es una emoción, sino una decisión. Y la otra persona va a ser impactada. Cuando ve que estás caminando con total convicción y con tal pasión, eso en verdad va a mover todas las cosas. Mientras tanto, en lo que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo se convierten, puedes hacer pequeñas cositas, algo muy práctico que empiecen a cambiar, como decíamos hace un ratito, el ambiente y la atmósfera de la casa. Por ejemplo, pon música cristiana suave. No necesitas poner música cristiana como para convertir al barrio. Pon música cristiana suave en lo que tú estás. Empezar por algo. Estás estudiando, pones música, estás haciendo el aseo, pones música cristiana suave, comparte testimonios que te has ido enterando o que escuchaste en alguna conferencia sin forzar, o sea, nada de que llegas y forzosamente siempre quieres estar metiendo Biblia y testimonios, no. Así cuando pide a Dios sabiduría, discernimiento, para que cuando venga bien, mira, como lo que yo escuché la vez pasada de fulanito en la iglesia que contó esto, que yo me quedé sorprendido por cómo Dios lo ayudó, pero que vaya en la misma conversación, que fluya natural. Ayuda a otros como reflejo de tu fe. Si tu cónyuge te conoció inconverso o inconversa y ahora estás en Cristo, bueno, que tu pareja vea cómo el cambio que Dios ha hecho te permite ahora ser una mejor persona, cómo tu vocabulario ha cambiado, cómo hoy eres solidario con otros, que se note que Dios vive en ti no solamente el domingo. Eso va a ser sumamente importante. Un quinto consejo. Rodéate de una comunidad de fe. Wow, y esto es muy, muy, muy importante porque no peleas esa batalla solo o sola. No la pelees solo, no la pelees sola. Pide ayuda, consejo, acércate a alguien que ya haya pasado por esta misma situación que tú. Pide un consejo sabio, acércate a tus líderes, ¿sí? Acércate a tus líderes, pide oración.
o no vayas solamente a orar. Sí, el consejo es no solamente te acerques a la iglesia a pedir oración por eso que estás pasando. Así es. Vive tu cristianismo. Adora, alaba, congrégate, no dejes de estar ahí. Acércate a tu comunidad de fe para que tú puedas ser lleno. Conforme tú puedas ser lleno y estar siempre brillando, como decías, vas a brillar también en tu casa, en tu hogar, Así es. y eso se va a reflejar. Y al estar ahí en la comunidad, alguien sabrá qué decirte cuando estés Claro. pasando, cuando te estés asfixiando por esta crisis. Y a veces un buen consejo te salva de una mala reacción. Hay gente que reaccionó muy mal en su matrimonio y tomó malas decisiones, cansados de este desgaste de que la otra persona no quiere nada de Dios porque no supieron pedir el consejo a tiempo. Y entonces, a veces el tener esta relación y dinámica con la iglesia te va a ayudar a tener un consejo que te evite una Sí. mala reacción. Entonces, no subestimes el poder de una fe constante, amorosa y silenciosa. Mucha gente ha llegado a Cristo no por un sermón extraordinario detrás de un púlpito, sino por el testimonio de la persona con la que vivían y convivían. Y tienes que recordar, Dios no se ha olvidado de tu oración, Dios no se ha olvidado, tal vez tú no lo ves, pero el cielo ya está moviendo las piezas. Amén. En el cielo está ya la fecha de tu milagro agendado. Si tú estás oyendo esto, tienes que tomar esta palabra, decir amén, yo lo creo. En el cielo está agendado el milagro de salvación para tu casa. Tu pareja no necesita un predicador, necesita ver a Cristo en tu forma de amar. Sí. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, ay, ¿qué podemos hacer si pasa el tiempo, Yuri, y las cosas como que no cambian? ¿Qué hacemos? Pues quizá esa respuesta que tú esperabas. Sabes que a veces cuando estamos recién convertidos, quizá la persona espera que rápido el otro te vea, lo entienda y camine contigo. Pero si tú estás en este punto de que ha pasado el tiempo, meses o yo no sé si hasta años Puede y ser. no ha pasado nada, no sucede nada, entonces nosotros entendemos eso, te entendemos, porque esa sensación de esperar por años puede frustrarte tanto y puede convertirse fácilmente en desesperanza. Por eso aquí Así es. estamos para decirte que hay esperanza, así que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a caminar, ¿sí? Ahora, ¿qué puedes hacer? Ujú. Acepta que tu historia es única. Ujú. Acepta que tu historia es única. No todos los milagros ocurren en el mismo momento. No, definitivamente no. No. Dios toma su tiempo, Así tiene es. sus agendas del Señor, esas agendas del cielo. Que a y veces hay que- no entendemos, y no cuadran con la nuestra. Así es. Entonces, acepta que tu historia es única. Porque creemos que los tiempos de Dios pues son perfectos, ¿verdad? Así es, Entonces, acepta que tu historia es única, renueva tu identidad. claro. No eres menos hijo de Dios porque tu compañero, tu compañera no te acompañan a la iglesia o no caminan en tu misma fe. Y eso es algo que mucha gente siente. Si es que tengo años de cristiano, de cristiana, Ujú. pero como mi esposa no cree, entonces el diablo les hace sentir Sí. como que son menos dignos, no son hijos de Dios, algo está mal. Hay gente que se ha atrevido a decir, es que si tu familia no está convertida, es porque tú tienes un daño, tú estás mal, tu fe es falsa, tu salvación no es genuina o tienes un pecado oculto. Y esto está totalmente alejado de la verdad. No eres menos hijos de Dios por eso. Al contrario, tú eres luz en medio de la oscuridad. Así es. Establece tus límites con gracia. Claro. Tu fe no se debe apagar por mantener la paz. Hay ocasiones en donde esa persona que conoce al Señor, que ya tiene tiempo caminando con Dios, y empieza a menguar. ¿Sí? Claro. Tú empiezas a ver cómo su fe se va apagando, cómo su fidelidad se va apagando, cómo el asistir quizás hasta la iglesia se va apagando. ¿Por qué? Porque la otra persona, porque su compañero o compañera no va con él, no asiste con él. Entonces, Así es. y por no entrar como en guerra en tu casa, no tener discusiones, por tratar de evitar eso, tú menguas, tu fe empieza a disminuir, pero Así es. se puede ser firme, se puede estar en pie, conservar esa convicción y esa fe
a pesar de esto. A pesar A de... pesar de esto, Así es. sí. Tienes que aprender a aferrarte a la esperanza, Así es. pero sin dejar de vivir. O sea, no pongas en pausa tu gozo porque la otra persona no se ha convertido. Hay gente que va a las iglesias con aquella cara larga, triste, cabizbajo, anémico. Son zombies espirituales porque tienen el dolor de que hace años su ser querido no ha querido acercarse a los pies de Cristo. No, tú no pongas en pausa tu gozo porque esa respuesta y ese milagro no ha llegado. Tú aprende a vivir con fe y con gozo y con alegría y busca tus fuentes de gozo en Dios y en la comunidad, que era lo que decíamos hace un ratito. No vivas en aislamiento. Rodéate de las personas que oren contigo, que entiendan tu proceso y también que no critiquen tu proceso. No cometas el error de ir con aquellos como de los que decíamos hace un ratito, que te van a decir, no, es que seguramente tu esposa no se quiere convertir porque ha de ver tus malas acciones. Y tú te analizas y dices, caray, no soy el mejor de los cristianos, pero tampoco quiero tener un hábito oculto así tan fuerte. No, rodéate de quienes te entienden y te dicen, hermano, hermana, adelante, esto va a estar bien. Usted no pierda la fe, échele ganas. Dios tiene control y cuidado. Y no olvides esto. Nunca sabemos cuándo alguien rinde su vida al Señor. Hay gente que incluso se ha rendido en el hecho de muerte. No te estoy diciendo que tu ser querido va a rendirse hasta que esté a punto de partir. No, pero sí te digo, lo más importante no es cuándo, a qué horas, sino que lo haga. A lo mejor se convierte en un obrero de la 11ª hora, como dice la Biblia. Y si en el lecho de muerte, después de un tema de salud, decide aceptar a ese Dios que tú le predicaste, aunque nunca te acompañó, lo importante es la eternidad. Ahora, hay que orar y confiar en el Señor, que Dios tiene un alcance y un tiempo mucho antes de la partida. Pero lo que tienes que estar convencido, a lo que voy es, no importa el día, no importa la fecha, no importa la circunstancia, tú haz tu parte y sin duda que Dios no te dejará sin recompensa. Lo importante es que Dios lo haga. Que Dios lo haga. Que Dios alcance y esa persona sea salva. Así es. Yo quiero compartirte y compartirle a todos ustedes, en mi casa con mis papás, mi mamá oró por 20 años por mi papá. Sí. Él no nos acompañaba a la iglesia, realmente no quería seguir el mismo camino de la fe que mi mamá, y ella caminó, digamos, sola durante 20 años orando, y el Señor nos permitió ver la respuesta de Dios, porque en un momento en donde yo me caso, me vengo para acá, Él decide acompañarla para que ella no fuera sola a la iglesia, y fue tan lindo ver que al final mi mamá ahí estuvo, permaneció. Yo siempre la vi sirviendo, siendo fiel en la iglesia, nunca se apartó, estuvo ahí, y pude ver a mi papá recibir al Señor, incluso bautizarse, y aunque él ya partió, yo sé dónde está. Claro. Y tengo la esperanza que lo volveré a ver, pero estos son testimonios de que Dios está en control, Dios está ahí. Pasaron 20 años. O sea, para muchos podrían pensar, ya no se va a convertir, ya no va a buscar, pero como una circunstancia como el que tú te vinieras para acá, mueve el corazón de él a decir, no te voy a dejar ir sola a la iglesia. Sí. En ese cambio de dinámica en la que mi suegra en ese momento estaba, él sintió apoyarle, estar ahí, y fue lo que Dios usó. Así es que tranquilos. Ahora, cuando decimos iba sola, honestamente, nunca vamos solos. Yo le contaba a Yuri, le recordaba una historia que ella sabe porque la platicamos como anécdota. Hace muchos años atrás, muchos años, nosotros como familia íbamos y servíamos en una iglesia en un pueblo. Y en este pueblo nosotros no podíamos ir muchas veces entre semana, sino que atendíamos el fin de semana. Y había una hermanita, una anciana de la iglesia, que ella le tocaba abrir el templo para orar. Y cuando nos llegaba el rumor de que nadie había ido a la oración más que ella, le preguntábamos, ay hermana, le tocó venir sola. Y siempre decía la hermana con una sonrisa, no, decía, yo no vine sola. ¿Cómo que no vino sola? Nosotros nos dijeron que estaba sola. No, dijo, aquí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un montón de ángeles. Ella entendía muy bien que nunca iba a la iglesia sola. Mi hermano, mi hermana, nunca
nunca, nunca, no ha habido un solo día de tu vida que hayas ido a la iglesia solo, ibas cubierto, ibas guardado, ibas con una cobertura del Señor. Ahora, quédate con esta frase. Mi fe no depende de lo que yo vea en ella o en él. Depende de lo que yo creo en Dios. Hay un pasaje que queremos considerar. Sí, se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos desmayar. No nos cansemos de hacer el bien, y más cuando se trata de hacer el bien a nuestro esposo, a nuestra esposa, a quien más amamos. Ahí es. ¿Sí? Amados, pues hablamos hoy de cómo esta situación duele, cómo no es fácil, te entendemos, no es fácil, no es sencillo cargar en esta dinámica de esta dualidad en el matrimonio, pero también hablamos de una fe que permanece. Hablamos de la confianza que tenemos en Dios, que un día, si hace las cosas correctas, con sabiduría, pidiéndole a Dios dirección, un día, a ti que te toca ver a veces con pesar que hay familias en la iglesia donde todos están adorando y a ti te encantaría vivir esa experiencia, hoy te queremos decir, lo vas a vivir. Sí. Lo vas a tener, Dios te lo va a permitir. Si tú sientes que esto en verdad va a ser, este episodio es para ti, esta palabra es para ti. Así es, entender que nuestro testimonio es más poderoso que nuestras palabras. Siempre. Ser sabias, ser inteligentes y esperar siempre en Dios. Siempre sí. Dios te va a respaldar. Mientras tú te camines conforme a lo que Dios te está enseñando y mostrando en la palabra, en las escrituras, Dios te va a respaldar. Así es. Sin presionar, siempre sin juzgar, siempre sin estar comparando, pero sí amando, orando, con fe y con confianza, incluso en el tiempo de la espera. Ahora, esto no es fácil, esto no es sencillo, no te estamos pidiendo algo básico, pero lo que sí te decimos es, si no te sueltas de la mano, en verdad que el Señor va a hacer algo extraordinario. Por lo pronto queremos decirte, no te rindas, tu oración no ha sido ignorada, en absoluto has pasado lo que has pasado en vano. A veces el milagro primero no se ve en la pareja, a veces el milagro primero lo vas a ver en tus hijos, a veces ellos son los primeros que van a dar un paso de fe y luego tu esposo al ver el milagro en ellos, él también se sentirá motivado, pero tú permite que Dios te siga transformando a ti de manera personal. Y tú no sabes si el día de mañana tu esposa te dice, quiero ir contigo este domingo, quiero acompañarte. Tal vez no va a pasar mucho tiempo. Por lo pronto, tú asegúrate de seguir caminando en paz y en el propósito, sin soltarte de la mano del Señor. Y como cada semana, te queremos regalar el texto de la semana para que tú lo consideres, para que tú medites en él, lo pegues en el refri, lo tengas por ahí en un sticker, no sé. El texto de la semana, la pastora Yuri. Así es. Se encuentra en Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así Amén. es. Lo creemos, lo declaramos y confiamos que mi casa y yo serviremos al Señor. Tú ya creíste. Ahora estamos esperando por tu casa. ¿Y sabes qué? Antes de cortar esta transmisión, antes de terminar con este podcast, queremos alentarte y decirte, ya viene el tiempo de tu casa. Amén. Tú que estás oyendo esta palabra, yo sé que tú puedes levantar tu mano ahí donde estás y decir, Señor, el tiempo de mi casa ha llegado, el tiempo de la salvación ha llegado, como dice la escritura, el tiempo de la canción, el tiempo de la tórtola ha llegado. Así es que gracias por acompañarnos a un episodio más de Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. Amados, gracias por compartir esto. Ayúdanos a llegar a más gente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, por favor. Síguenos en TikTok. Ahí estamos en Spotify también para, si gustas, compartir esta información con alguien más. Y obviamente en mi muro de Facebook, Mario Bron. Ahí vas a encontrar todos estos materiales a la mano, completamente gratis. Dios te bendiga, te guarde. Nuestra oración y corazón contigo. Bendiciones. Bendiciones. Juntos pero no perfectos, un viaje de dos corazones. De la mano enfrentamos retos, guiados por nuestras oraciones. El perdón es el ancla en la tormenta, la
paciencia, el lazo que nos conecta. Con fe seguimos aunque el camino cueste. Dios en el centro siempre nos fortalece. Construyendo día a día con pasión, aprendiendo a amarnos en la imperfección. Nuestro pacto no se basa en lo que vemos, es la gracia de Dios lo que siempre creemos. Juntos